parte de la planilla universitaria, la plantilla de profesores y profesoras de esta universidad. Los años 90-94. Desde el 91 hasta el 2000 formó parte de la plantilla universitaria. Bueno, pues el libro que nos puede compartir el día de hoy el doctor Óscar Viñas Plata se llama Dialéctica de la Transformación Social en América Latina. Y bueno, pues quisiera compartirles la semblanza del doctor, un currículum muy amplio y sobre todo pues muy destacado por todo su trabajo que ha hecho en materia de estudios latinoamericanos. El doctor Óscar Viñas Plata es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México. La defensa de su tesis doctoral le mereció una mención honorífica y la medalla de plata Gabino Barrera al mérito universitario. Como estudioso de la filosofía latinoamericana, se ha especializado en la historia de América Latina, pero particularmente de Centroamérica, centrándose amplia y profundamente en la investigación y el análisis social, político, cultural de Nicaragua. En relación al país nicaragüense, un país centroamericano, ha publicado diversos artículos y ensayos como El amanecer puede ser una tentación, publicado en 2002, Nicaragua ante su historia, Esperanza, frustración, interrogación, publicado en 2003, De las catacumbas a los ríos de leche y miel, Iglesia, Revolución y Revolución en Nicaragua. Este libro lo publicó en 2008 y justamente hace 10 años lo estábamos presentando aquí en esta universidad. Yo tuve la fortuna también de participar en esta presentación. Otro libro que posteriormente publicó en el año 2016 se intitula Nicaragua, Sociedad y Revolución, una historia paradójica. El doctor Viñas es miembro de la Asociación Filosófica de México, del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, de la Asociación Iberoamericana de Filosofía y Política, de la cual es miembro fundador en Costa Rica. También es miembro de la Sociedad de Estudios Culturales Nuestra América, de la que también es miembro fundador, pero en la Ciudad de México. Pertenece a otras asociaciones y agrupaciones académicas internacionales, como la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América Latina y el Caribe. Pertenece también a la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe y a la Asociación de Hispanismo Filosófico, que tiene su sede en España. Ha impartido cátedra en diferentes universidades españolas y de América Latina. Asimismo, ha participado como profesor invitado en universidades latinoamericanas y actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía de la UAP. También fue miembro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales como docente y, de la UAP, y fue miembro también de la planta docente de la Universidad Pedagógica Nacional, impartiendo en estas instituciones materias relacionadas con los estudios latinoamericanos. Quisiera compartirles, para pues, hacerles muy atractivo el libro y que puedan realmente darle un vistazo, no solamente por todo lo que representa en términos de transformación social, sino también de cuestiones históricas que definitivamente tenemos que revisar para poder entender mucho de nuestro presente y ver perspectivas a futuro. Bueno, los temas que tiene este libro son América Latina en el bicentenario de su revolución continental, América Latina entre la incertidumbre y la esperanza, cómo hablar de Marx en el neoliberalismo, el centenario de la Revolución Mexicana y sus ideas, El Salvador, el largo camino de la revolución, Honduras, ir contracorriente, la globalización, un camino intrincado para América Latina, Marx y la historia a propósito del 195 aniversario del natalicio de Marx, pensar críticamente en nuestra América, reflexionando la revolución en perspectiva histórica, socialismo y Latinoamérica en el siglo XXI, utopía y revolución, una necesidad de nuestro tiempo. Pues como ven, son temas que están contenidos en este libro y que bueno, pues nos invitan precisamente a hacer una reflexión muy amplia de los procesos de transformación que pues no dejan de ser globales, ¿no? Pero particularmente cómo se
instalan, cómo se llevan a cabo en América Latina. Una de las características que a mí me parece muy importante a la hora de revisar cualquier libro es justamente su prólogo. ¿Quién prologa el libro? Es un indicador muy importante pues, para saber de quién estamos hablando. En este caso es el doctor Horacio Cerutti quien hace el prólogo, y como ustedes saben, el prólogo es prácticamente una presentación tanto del autor como del contenido de su libro. Entonces yo a mis estudiantes siempre les recomiendo que cuando quieran conocer un poco más acerca del autor, del contenido de los libros, lean el prólogo para ver, bueno, pues qué es lo que se dice, ¿no?, acerca de los autores y del contenido de los libros. Quisiera citar unos párrafos justamente del doctor Cerutti, que en su prólogo nos dice: en su libro Dialéctica de la Transformación Social en América Latina, Óscar Vindas Plata recupera trabajos elaborados en varias coyunturas de nuestra región, y lo escrito hace algunos años parece que fuera efectuado en un hoy cada vez más candente. La propuesta del autor resulta desafiante, motivadora y movilizadora, pues propone e interpela para incitarnos a concretar en reflexiones teóricas surgidas de la práctica para una práctica más efectiva y cada vez más eficaz. Bueno, pues estas es algunas de las reflexiones que hace el doctor Cerutti respecto al libro del doctor Vindas. Y bueno, pues para hablarnos más profundamente del libro, quisiera presentar a mis compañeros. Ustedes les conocen, son maestros de aquí de la Universidad Pedagógica, que participan en diferentes ofertas de nuestra casa de estudios. Por una parte está el maestro Abel Blanco García, que participa también en la licenciatura en Educación, y está nuestro compañero y amigo también, Juan Carlos Miranda Arroyo, que también participa tanto en la LIE como en la oferta de pedagogía. Le doy la palabra entonces a nuestro amigo y compañero Abel García Blanco. Abel Blanco García. Abel Blanco García. El maestro Abel Blanco García se formó como profesor de educación primaria en la escuela Muy bien. El maestro Abel Blanco García se formó como profesor de educación primaria en la Escuela Normal Rural Justo Sierra, en Campeche. Se especializó como profesor de historia en la Universidad Autónoma de Guerrero y luego hizo la maestría en Ciencias de la Educación en el Instituto Pedagógico de Estudios de Posgrado de Celaya, Guanajuato. Se ha seguido especializando en el tema de formación docente y al respecto ha impartido cursos, talleres y diplomados. Ha laborado como profesor de Historia de México en diversas instituciones de educación básica y media superior y ha participado en trabajos de investigación educativa, los cuales ha presentado en diversos congresos y foros nacionales e internacionales. Tiene diversas publicaciones en revistas como Praxis Universitaria, Abrir la Escuela, que es de la UPN, y en otras revistas virtuales como la revista educativa Odiseo y la Educación. Es autor de un poemario titulado Aunque sea fugaz, editado también por la UPN, y es autor del cuento infantil Cocodrilo de Diamante y de los libros Formación Docente en Querétaro, Apuntes y Testimonios, y el libro Tilo, una novela también de corte testimonial. Actualmente el maestro Abel Blanco se desempeña como inspector de educación secundaria en Querétaro y como asesor académico de nuestra casa de estudios. Bueno, pues le damos un aplauso, por favor, a le pasamos el micrófono para conocer los comentarios que tiene acerca del libro que estamos presentando el día de hoy. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien. Yo veo mucha juventud, y me da mucho gusto porque precisamente esta labor de presentar textos en nuestra casa de estudios
es pensando en la transmisión, en la formación, en la búsqueda de ideas y de sembrar en ustedes, los jóvenes, principalmente ese tipo de situaciones que vivimos como profesores, como universitarios. Presentarles este tipo de actividades para que a su vez reflexionen. La tarea de un profesor no es solamente impartir una clase o una cátedra o revisar textos, es reflexionar y reflexionar de manera permanente. Y yo agradezco a los compañeros docentes que nos hacen posible esta tarea, acompañar con sus alumnos, y agradezco a Oscar Vingas, a quien conocemos desde hace un poquito más de 20 años, precisamente aquí nos conocimos y buscamos un desarrollo cada quien en sus líneas. Yo le agradezco que nos invite a participar en estas reflexiones. Traté de hacer una nota un tanto didáctica, pues porque se trata de transmitir una idea que desde nuestro punto de vista encontramos en el texto de Oscar. Quiero retomar una idea de Hegel, uno de los filósofos más influyentes del mundo, cuyo nombre completo fue George Wilhelm Friedrich Hegel. Él decía, esto es a propósito del título del libro, repito, el título del libro es Dialéctica de la transformación social en América Latina. No es un cuento de enchiladas, como diría mi amigo Oscar, porque es un tema bastante relevante en la vida de una sociedad y sobre todo del pensamiento. Entonces decíamos, retomando a Hegel su concepto de dialéctica, dice: dialéctica a su sistema filosófico y a su lógica centrada en el devenir, la contradicción y el cambio que sustituye los principios de identidad y no contradicción por los de la transformación incesante de las cosas y la unidad de los contrarios. Con esta idea que planteó Hegel, pues hace ya más de 200 años, y quizás Hegel retoma a los filósofos socráticos de hace 2000 años, y el término dialéctica ha prevalecido para este estudio, este análisis de las cosas. Entonces manifiesta el concepto de venir, y voy a ir leyendo de acuerdo a lo que encontramos en el texto de Oscar. Y ya digo yo, es decir, explicar el devenir desde la filosofía es explicar las formas y el cómo las cosas van cambiando a través del tiempo en una sociedad determinada. Así pues, la contradicción y el cambio son parte de las leyes. Ya se me cruzan las líneas. Son parte de las leyes, repito. Así pues, la contradicción y el cambio son parte de las leyes de la dialéctica, para explicar desde la filosofía que todo cambia, que nada es estático, que todo tiene sus contradicciones y que la unidad y lucha de los contrarios propiciarán un
cambio. Por lo tanto, explicar la transformación, forzosamente debe haber una serie de contradicciones que conduzcan a ella. En este análisis que yo hago, trato de decir que el texto de Oscar, al manifestarnos en cada uno de los escritos que componen todo el texto, él refiere a las contradicciones que ha vivido cada una de las regiones de América Latina. Ojo, él no se mete con lo que ha ocurrido en Estados Unidos, sino con América Latina, México, los países centroamericanos, los países sudamericanos, porque han tenido contradicciones similares en los últimos 200 años. Revoluciones, problemas, dificultades entre ricos y pobres, o entre quienes tienen el poder y quienes no lo tienen. Y entonces esas contradicciones son los que ha propiciado los cambios. Y él trata de explicar del por qué necesariamente esas contradicciones nos han llevado a una transformación, que no siempre la deseamos. Voy a continuar. Así pues, el texto Dialéctica de la Transformación Social en América Latina es un gran esfuerzo por darnos a entender las grandes contradicciones ocurridas, al menos los últimos 200 años, en nuestro continente. De los países que justamente han vivido muchas contradicciones, como nuestro país, desde la Revolución de 1910, Centroamérica, América del Sur. Dichas contradicciones tienen que ver con la postura ideológica de los diversos grupos antagónicos entre sí, que la lucha, más que la lucha de intereses, que por los, les digo que se me mueven las líneas. Dichas contradicciones tienen que ver con una postura ideológica entre los grupos antagónicos, más que por sus ideales. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la ambición por el poder y otra cosa es el ideal que tenemos como personas, nuestros sueños. Y aquí se mezclan los intereses tanto de grupo como los intereses personales. No es forzoso un pleito de solo dos bandos, sino de muchos. Prueba de ello son las diversas corrientes de pensamiento que, justificados en el bien común, como dice el doctor Oscar, esto ya es una cita de su libro, dice: vemos a los distintos grupos rasgándose las vestiduras, como si el simple hecho de hacerlo los convirtiera en detentadores de la verdad. Toman como pretexto sus propios fines. Dicho de manera coloquial en su libro, se han enfrascado en una lucha sórdida que ha rebasado todo límite hasta el grado de apuntarse con el dedo de forma apocalíptica. Así como cuando los políticos dicen: tú fuiste, contra ustedes vamos. Esa es la escena que señala en el texto. Y se han tenido como saldo último un pleito confrontativo y canibalesco, que los ha llevado a las prácticas políticas nauseabundas, al mostrarse en planos inquisitoriales, totalitarios, ofensivos, carnavalescos y mesiánicos. En nota de Oscar. Yo digo, pues ¿dónde hemos visto esto, verdad? Seguramente ustedes tampoco. El trasfondo es la ambición que detentan los grupos en pugna, soslayando el interés social legítimo de los pueblos. Esto significa que lo que subraya Oscar en su libro de manera constante sobre las contradicciones en las regiones que hemos comentado, se aleja de lo que al pueblo le interesa.
¿Qué es lo que normalmente le interesa a un pueblo? Es comer, vivir en paz, ¿verdad? En armonía, tener un empleo. Pero los intereses de los grupos que se pelean el poder tienen otros intereses. Entonces está muy alejado de la realidad. Entonces todo el discurso del texto de Oscar versa sobre cómo explicar y reflexionar sobre esas contradicciones cotidianas, pero desde la filosofía. Sigo. Explicar, comentar la América Latina desde una visión filosófica puede ser un diálogo con muchas aristas, una serie de ensayos críticos desde la dialéctica que reflejan una serie de pensamientos que reflexionan sobre la historia reciente de los pueblos latinoamericanos. Así describiría yo este hermoso texto, que requiere una lectura pausada. Si el que la escribió fue pausado, imagínense un lector. El autor Oscar Wingars Plata, investigador de la UAC, filósofo y analista de los hechos sociales en Centroamérica, ha profundizado su quehacer en la revisión y puntos de vista como pensador que es, sin fijar una postura hacia alguna de las partes en conflicto. Más bien, su opinión se inscribe a partir de sus vivencias en Centroamérica y toda la región latinoamericana, lecturas de la época y conocimiento de las diversas fuentes e intereses que han motivado el desarrollo social complejo en la región, ni a favor ni en contra, siempre discutiendo y explicando los distintos sucesos desde un punto de vista analítico y filosófico, desde las mismas contradicciones producto de las luchas de clases sociales, y por ende los cambios logrados sean para desarrollo, estancamiento o retroceso de la vida nacional. Solo puede ocurrir eso. Cuando hay una contradicción en una sociedad, sea una nación o una región o una comunidad, o hay desarrollo o hay estancamiento o retroceso. Y eso ustedes como profesores lo pueden notar, ¿sí? O estudiosos de la pedagogía o diseñadores de un proyecto educativo, a lo que se vayan a enfrentar en su trabajo, en su comunidad, para entender lo que ocurre en su estado, en su comunidad, tendrán que valorar esos escenarios. No es un texto histórico, ni es la pretensión, eso digo yo, de este libro. Es una discusión permanente, vista desde los distintos actores, pues el fondo es la misma transformación de cada una de las diferentes sociedades latinoamericanas. Discutir el significado de revolución, porque la mayoría de los países latinos han vivido una o más revoluciones. Es realmente significativo en este texto, dice Wingars, luchar contra el poder político, contra el sistema de explotación y contra los valores enajenados en una sociedad determinada es revolución. Aunque es importante hacer mención que si visualizamos una sola dimensión del vasto universo que contempla esta lucha, estaríamos dejando intacta la estructura y la dominación de clase con todos sus productos en todos los niveles de la sociedad. Es decir, que si nada más nos peleamos por el hueso y no transformamos, no cambiamos las prácticas, pues las cosas siguen igual. Entonces, si vamos a luchar por algo, hay que ver todo lo que implica para transformar.
Por ello es fundamental que la revolución tenga como inspiración motivaciones de orden material como intelectual y moral. En el fondo se trata de un movimiento social que va más allá de las consideraciones epidérmicas. Es la ideología constituyéndose en una fuerza material activa que desborda los marcos estrechos del planetario, el miedo, la pasividad y la mediocridad, que son términos del texto. Para cerrar, dice Oscar, no tenemos otra alternativa que soñar, seguir soñando y soñar. Además, con la esperanza de que ese mundo mejor tenga que ser realidad, y ser realidad si luchamos por él. El hombre no puede renunciar a sus sueños, el hombre no puede renunciar nunca a las utopías. Es que luchar por una utopía es en parte construirla. Este pensamiento último es de un epígrafe que está en el texto, donde Oscar retoma a Tomás Borges, y es una de las frases importantes en una conversación con Fidel Castro. Me gustó mucho porque dice, es que luchar por una utopía es en parte construir. Yo creo que todos ustedes y yo en nuestra vida diaria tenemos sueños y luchamos por esos sueños. Me inscribo en pedagogía, mi sueño es ser licenciado en pedagogía para algo. Entonces vengo, asisto, pienso, escucho, colaboro y estoy participando en esa lucha diaria de querer transformarme a mí mismo. Y eso es luchar por una utopía que es un sueño. Y termina y volvemos a seguir con otro sueño. Y todos los seres humanos tenemos sueños. Mínimo cuando tenemos hambre. Y luchamos, aunque sea en corto, ¿eh? ¿Cuánto traes? Nos alcanza para 10 tortas. Y saciamos el hambre. Bueno, así, lo dije de manera simple. Pero hay de sueños a sueños. Y todo es utopía. Sigo. Dije que para cerrar, pero falta un parrafito. Lo que me queda en duda es si realmente algún día el maíz será de todos, como dijera el poeta Carlos Pellicer. ¿Por qué pienso esto? Porque en todo tipo de escritos sobre el poder, los gobiernos y los hechos trascendentes de casi todas las sociedades humanas, regularmente ha habido este tipo de luchas entre los diferentes grupos en pugna. A veces irracionales, luchas a muerte, devastaciones de pueblos, mujeres, niños, todo por un ideal, sea racional o irracional. Y eso, a vista de los estudiosos como mi amigo Oscar, no es otra cosa más que la constante lucha por un mundo mejor. Quizá por ello se señala que el sometimiento de una nación es como el caldo de cultivo para una nueva revolución. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Yo quisiera retomar nuevamente al doctor Horacio Cheruti, aludiendo un poco a lo que comenta el maestro. En efecto, retoma el doctor Ringards elementos históricos que no más bien como referentes. Y en este sentido, en diversos capítulos de este material,
Se hace referencia a figuras históricas muy importantes como Simón Bolívar, Francisco de Miranda, José de San Martín, Bernardo O'Higgins, José María Morelos, Miguel Hidalgo y José Martí, entre otros personajes de la historia que se caracterizaron por darle importancia a una esperanza que se hace realidad en la utopía, efectiva y no evasiva. Dice Alfonso Francia, un autor, un epistemólogo también de la intervención, precisamente de la intervención social, dice: ¿cuánto tiempo de llegar a la luna, de trascender el globo terráqueo, fue una utopía? Y se logró. Entonces, pues el estar luchando precisamente por este tipo de sueños, pues es parte de un proceso de transformación. Le doy la palabra ahora a nuestro compañero Juan Carlos Miranda Arroyo, que también todas y todos lo conocemos, compañero y amigo aquí de la universidad. Juan Carlos Miranda Arroyo es licenciado en Psicología por la UNAM y realizó estudios de maestría en Psicología Educativa en la Facultad de Psicología de la UAP. Ha trabajado desde 1986 como profesor en diferentes instituciones de educación superior. Ha sido docente de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Tecnológico de Monterrey. También ha ejercido la docencia en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro y en la Universidad Tecnológica de Querétaro. Desde 1990 es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional y ha impartido asignaturas en las áreas de desarrollo y aprendizaje, pensamiento matemático y científico, introducción a la epistemología, didáctica de las ciencias, así como distintas materias relacionadas con la evolución de las políticas científicas y educativas en México. Participa como articulista desde 1983 en diferentes medios periodísticos y en otros espacios de comunicación. Ha sido colaborador de la Fundación Manuel Buendía, así como de revistas como Foro Universitario, Revista Punto, Las Horas Extras y Amanecer de Querétaro. También es articulista en diferentes medios electrónicos y ha participado en diarios como La Jornada, El Día y Milenio. Actualmente colabora en un medio para que todos y todas podamos visitar, es SDP Noticias, que se publica vía internet. Es coautor de los libros Imágenes del Congreso Universitario, Memorial del 68, y es autor de los libros ¿Dónde están los científicos?, Textos sobre políticas de ciencia y tecnología en México, y del libro Cambio Educativo y Políticas Públicas en México, recién publicado en 2018. Bueno, pues le doy la palabra al maestro. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. En primer lugar, estudiantes de la LIE, estudiantes de pedagogía, profesores, profesoras también de nuestras carreras aquí en la unidad, y pues a todos nuestros amigos que nos visitan y que están aquí acompañándonos en este evento académico y muy significativo, que es la presentación de Dialéctica de la Transformación Social en América Latina. Agradezco al doctor Oscar Wingart, muchas gracias, Oscar, por considerarnos en este cartel de esta tarde. Espero que no haya ningún tipo de heridos, ningún tipo de lesionados en esta presentación. Gracias Miriam, gracias Abel por estar aquí presentes y por compartir. Aquí yo planteo una primera pregunta. Bueno, antes decirles que el texto ya se puede leer en Facebook. Hay una página que se llama Periódico Espacio y Voz, ahí ya está. Y espero que para esta noche ya esté en SDP el texto que voy a utilizar hoy. No lo voy a leer todo porque a lo mejor me paso de los 10 minutos, pero se llama Wingart y la dialéctica de la transformación social. Pero antes de tomar algunas líneas de ese texto que preparé para esta sesión, sobre todo con la ventaja de que escribir nos permite evitar la divagación, ¿verdad? Escribir nos permite ordenar ideas, quizá afinar algunos
puntos de análisis, en fin. Entonces, para no improvisar, generalmente en estos actos traemos un escrito para tener pues, las ideas de alguna manera ordenadas. Pero antes, entonces, les decía, me pregunté cómo dar un encuadre didáctico a este libro. Además, ya comprometí a Oscar que nos donara, por favor, un ejemplar para la biblioteca. Lo vamos a tener entonces disponible, yo espero que a partir de mañana. Y algunas preguntas que me planteo con ustedes y que me gustaría que incluso pudiéramos hacer un diálogo, un intercambio al término de nuestras presentaciones, con preguntas, respuestas, comentarios, opiniones y demás, porque tenemos materias dentro de nuestros planes y programas, materias con enfoques filosóficos, particularmente, por ejemplo, la LIE, pues ya lo comentó la maestra Miriam, yo he manejado introducción a la epistemología, y quienes me conocen de la LIE y quienes fueron mis estudiantes, pues hacemos mucho énfasis en la discusión filosófica de corte teoría del conocimiento y que después lo conectamos con la pertinencia de esas discusiones para la construcción de la ciencia social. Entonces, esa es una parte muy importante como para entender, cuando hablamos de transformación social, necesitamos hacer todo un análisis acerca de desde dónde hablamos de transformación social, cuáles son nuestros presupuestos filosóficos, cuáles son nuestros fundamentos para hablar de transformación social. Yo les pregunto, por ejemplo, aunque parezca una pregunta, digamos, muy común o quizá bastante simple, pero sí podríamos preguntarnos para qué sirve la reflexión filosófica. Y entonces ¿para qué sirve o cuál es el significado de la reflexión filosófica, más que utilitario o más que funcional? Yo diría, ¿cuál sería ese significado? Pues en buena medida es el ejercicio filosófico plasmado en algo específico que es la transformación social. ¿Por qué se transforman las sociedades? ¿Cómo se transforman? ¿Qué tipo de transformaciones están detrás de ello? También nos preguntamos qué es filosofar, qué es historiar y específicamente qué es eso con respecto, repito, a las transformaciones sociales. Me parece que el título del libro es muy pertinente para el momento actual. Casi todos los días escuchamos al presidente de la República hablar de la cuarta transformación. Entonces necesitamos darle significado a eso. ¿Qué es eso de la cuarta transformación? Y pongo sobre la mesa, aquí está el profesor Siddhartha, aquí está Víctor, quienes han hecho algunos trabajos, muchos trabajos y reflexiones sobre historia. Y aquí es una discusión que está sobre la mesa. Yo aquí lo que pongo es esa narrativa de la 4T, esa narrativa, esa conversación de la 4T, es un asunto que se tiene que discutir seriamente, profundamente, porque pues hay algunos que dicen que no es exactamente la cuarta transformación. Eso por un lado. Digamos que ese es el corte que hizo López Obrador, ¿no? Él dijo que esta es la cuarta transformación. Pero es muy probable que no sea la cuarta, a lo mejor estamos en la sexta o en la séptima, habría que ver cuáles son los criterios, por una parte. Y por otro lado, la discusión de llamarle cuarta transformación antes de. En todo caso, valdría la pena, dentro de algunos años, discutir si verdaderamente esta es una cuarta transformación social. López Obrador habla de una transformación de la vida pública del país, ¿verdad? Entonces, como decirlo por anticipado, cuando apenas arranca todo un proceso, pues también es algo que amerita discusión. Y lo pongo aquí sobre la mesa para la reflexión posterior. Por último, me pregunto si se puede discutir si estamos o no en una transformación social, si esta es una nueva reforma social o es una nueva revolución social, de qué
tamaño es esta transformación? ¿Cuál es el calibre? ¿Cuál es la profundidad de esta transformación? Quizá esta sea una discusión de la agenda historiográfica. Entro a leer 2 párrafos del inicio del texto, Wingart y la dialéctica de la transformación social, y al final planteo 2 preguntas para no leerlo todo y no cansarlos. Los invito mejor a leerlo en el espacio que ya les platiqué. Inicia con preguntas para variar. ¿Cómo interpretar, leer o desagregar los procesos implicados en las transformaciones sociales? ¿Cómo diseminar, analizar, sintetizar o agrupar los hechos relacionados con fenómenos en los cuales se producen rupturas sociales? ¿Cuáles son las transformaciones ideológicas, culturales y políticas que transcurren o no en el seno mismo de las llamadas transformaciones sociales? Me refiero a las transformaciones sociales que irrumpen los espacios de dominación, las relaciones hegemónicas, aquellas transformaciones que hacen estallar las bases de la legitimidad y la estabilidad del poder público de un contexto histórico singular. Son algunas de las preguntas que me genera el más reciente texto publicado por Oscar Wingart Plata y que nos reúne en esta ocasión. Repito, pues es el libro Dialéctica de la Transformación Social en América Latina. Justo hace un año, en febrero del 2018, nos reunimos en ocasión de su anterior libro, que fue también aquí la presentación, bueno, una de las presentaciones, y también tuvimos el honor de estar en la mesa de comentarios, y ahí me permití expresar lo siguiente en relación con el tema de la utopía. Interpretar los hechos sociales, históricos, no solo a partir de sus causas, sino por sus procesos de mutación, por sus desenlaces contradictorios, por sus tensiones internas y externas, es una tarea que va más allá del análisis simplista, más allá del modelo lineal, consiste en la sucesión de hechos o en la narrativa de anécdotas, sueltas, desconectadas. Los modelos lineales consisten en esa sucesión de hechos o en la narrativa de anécdotas sueltas, desconectadas. La tarea de mirar de manera completa, razonable y exhaustiva, es decir, fenomenológica, los acontecimientos sobre la historia de una sociedad con sus fracturas, crisis y complejidades, no deja de ser una labor ardua para los historiadores, sociólogos, filósofos y escritores, hasta escritores de novela del género histórico. Hay otras reflexiones, no me voy a detener mucho en los detalles, pero sí me gustaría plantear algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el papel que juega en esta mirada sobre la dialéctica de la transformación social la presentación de perfiles o rasgos psicológicos de los personajes más sobresalientes de la historia? ¿Cómo concebir los liderazgos, las afiliaciones, la personalidad, la generación y actuación de grupos de interés o de presión, etcétera, en el desarrollo de los procesos históricos locales? ¿Cómo se podrían interpretar los procesos revolucionarios de un país tan cercano o de algunos países tan cercanos con México como lo son Nicaragua, Honduras o El Salvador, con nuestros procesos sociales de ruptura y cambio? ¿Hasta qué punto la Revolución Mexicana de 1910-17 se interrumpió o perdió su esencia popular de reivindicaciones campesinas, que luchaba por darle un lugar digno a los olvidados, como lo señalara Adolfo Gili? ¿De qué manera la Revolución Mexicana de Madero, Villa y Zapata se institucionalizó y se extravió en algún punto su sentido movilizador desde abajo? Son algunas de las interrogantes que me sugiere al acercar, al conectar con nuestra realidad el libro de Oscar Wingart. Dos preguntas más. Para finalizar esta participación, hago las siguientes preguntas a propósito de este nuevo libro. Espero que en un ambiente filosófico no vayan a quedar fuera de lugar estas preguntas. ¿Qué puntos de encuentro y de discrepancia o abierta contradicción encuentra el autor? Qué bueno que lo tenemos aquí, ¿verdad?
para que nos conteste. Entre la fenomenología interpretativa y la dialéctica materialista e histórica de Marx, hay algunos autores que consideran que son dos escuelas totalmente diferentes y que por lo tanto no pueden caminar juntas. Entonces me gustaría conocer su opinión, doctor. Otra pregunta sería, ¿qué opinión merece, a la luz de los textos que vienen aquí planteados, la visión de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que los análisis históricos y económicos del siglo XIX, de Marx y otros, no consideraron el fenómeno de la corrupción en el Estado-Nación o en los gobiernos dentro de los procesos de transformación social? ¿Se han escuchado a López Obrador en las mañaneras? Él dice que Marx no consideró la corrupción y que es un fenómeno que está fuera de los esquemas de la transformación social del siglo XIX, y entonces me gustaría conocer tu opinión, doctor, al respecto. Último párrafo. ¿Estoy en tiempo? ¿Sí? Cabe resaltar que las reflexiones de Williams en esta entrega abarcan en forma de ensayos, todos ellos de lectura indispensable, títulos como los que también ya leyó Miriam: América Latina y el bicentenario de su revolución continental, entre la incertidumbre y la esperanza, cómo hablar de Marx en el neoliberalismo, el centenario de la Revolución Mexicana y sus ideas. Es un texto que me gustó mucho, en particular ese, y uno más que habla sobre la reflexión de pensar críticamente nuestra América. También hay textos, van a encontrar textos sobre El Salvador, el largo camino de la reconciliación, Honduras, ir a contracorriente, textos sobre la globalización, reflexionando la revolución en perspectiva histórica, socialismo y Latinoamérica en el siglo XXI, y utopía y revolución, una necesidad de nuestro tiempo. Ya para terminar, si me queda un minuto, voy a comentar algo que conecta con lo que discutimos el jueves pasado aquí, que tuvimos una mesa sobre la reforma educativa. Yo traigo la tesis de que la actual reforma educativa de la Cuarta Transformación es una continuación, no es una ruptura. Y tengo los argumentos, los he presentado en diferentes textos, y me parece que hay continuidad. En el último texto incluso señalo como una pregunta para la discusión si en realidad es una reforma que contesta, es una reforma contestataria. Digamos, el corazón de la reforma actual es responderle a la reforma anterior. Quiere decir que no hay un programa propio. O es reactiva, no digo que reaccionaria, ni mucho menos, pero sí reactiva o contestataria. Se levanta la reforma educativa actual sobre la base de tirar la evaluación de la permanencia, y se levanta sobre la base de tirar todo el dispositivo de evaluación como control, ¿no? Entonces, es interesante porque Oscar escoge hace una cita que me pareció maravillosa. En la página 169 retoma a Orlando Núñez Soto y dice lo siguiente: lo cierto es que el materialismo histórico, tres puntos, como que hay un texto que sigue ahí y continúa. El materialismo histórico es aún insuficiente para sustituir la vieja totalidad por una nueva, especialmente a partir de la incidencia del hombre en su propia creación. Viene lo más importante, para mí lo más significativo, y me conecta con esta tesis de la no ruptura. De ahí que las revoluciones hasta ahora hayan aparecido más como renovaciones del sistema anterior y menos como creación consciente de una nueva realidad. Cuando leo esto, digo, caray, traemos más o menos, por lo menos desde el punto de vista del análisis de las transformaciones, traemos puntos de coincidencia. Y quizá esto lo pueden conectar ustedes
ya con esto termino, como estudiantes de pedagogía, estudiantes de intervención educativa, profesores, profesoras, cuando hablamos de lo educativo y cuando hablamos de cambio educativo y cuando hablamos de reforma educativa, se supone que en el fondo una reforma educativa busca el cambio, busca la transformación. Y al hacer el análisis profundo de esta iniciativa, de estas iniciativas, desde la parte legislativa, la parte programática, la parte del modelo educativo, hoy llamado Nueva Escuela Mexicana, que yo digo que es solamente el cascarón, que no tiene todavía contenido ni método, me parece que estamos hablando de una continuidad y en el último de los casos de una contestación a la reforma anterior. Ahí la dejo para que tengamos el debate con mucho gusto en un momento. Muchas gracias. Quiero rescatar que además de todos los estudios que ha hecho en relación al análisis y reflexión sobre la historia y sobre los procesos sociales que hay en América Latina, también el doctor Ingalls ha hecho trabajos educativos muy importantes, pues precisamente porque su desempeño dentro de la docencia y dentro de diferentes universidades, pues me parece que le invita, ¿no?, a reflexionar sobre este asunto. En este sentido, llevó a cabo un trabajo a petición de UPN Ajusco que se llama Educación y Sociedad al final del milenio, justamente reflexiones sobre la política educativa, precisamente, ¿no? Esto fue en 2002. Entonces, bueno, pues el doctor no es ajeno a ese tipo de situaciones de transformación y cómo es que se gestan en las universidades. Y quiero retomar nuevamente algunas reflexiones también, como las preguntas que se hace el maestro Miranda, y precisamente Horacio Ceruti nos comenta que el libro permite reflexionar sobre preguntas como ¿cómo hacer hoy revolución desbordando la realidad? ¿Cómo formar nuevos sujetos históricos, protagónicos y organizados? ¿Cómo enfrentar la deshumanización? Para Oscar Vincards, solo una organización coherente desde abajo puede articular estos nuevos tiempos, pues no se puede esperar eternamente porque los cambios urgen. Entonces, bueno, aquí pues nos queda esta invitación, ¿no? ¿Quiénes somos los de abajo? ¿Dónde estamos precisamente ubicadas, quienes nos dedicamos también al aspecto educativo? ¿Y de qué manera podemos empezar a gestar este tipo de organización? Bueno, pues le doy la palabra ahora sí al autor de este libro, Didáctica de la Transformación Social en América Latina. Dialéctica, y claro, este es un ejercicio didáctico, definitivamente, me quedé en ese tenor, pero es dialéctica de la transformación social en América Latina. Y bueno, pues ahora sí le doy la palabra al doctor. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes. Quiero hacerles una atenta admonición. ¿A qué me refiero? Tengan un poco de paciencia. Sí, porque estoy viendo que medio se comienzan a dispersar. Bueno, bajo ese tenor, quiero hacer dos puntualizaciones muy breves antes de entrar en materia. La primera es muy importante, y aquí voy a retomar una de las grandes lecciones que me dio mi maestro, precisamente el doctor Horacio Ceruti. Y esto también es una enorme lección que yo quiero que ustedes la asuman. ¿Cuál es? Cuando los inviten a participar en un evento, nunca, por ninguna razón, dejen las cosas a la memoria. Lleven por escrito lo que van a decir. ¿Por qué? Porque la memoria es impresionantemente traicionera. Y también es una cuestión que diaria y de ética profesional. El segundo asunto.
Y aquí quiero conectar brevemente con este asunto que ya comentaron aquí los compañeros. ¿Por qué lo filosófico en la educación? Y lo voy a decir de manera muy sucinta. Si no hay fundamentos, su conocimiento y su práctica se convierte en una reiteración que no tiene ningún sentido. ¿Qué les quiero decir? Si no tienen fundamentos, su práctica se vacía. Eso también para que lo resuelvan. Bueno, entonces, en consecuencia con la propuesta que me hizo mi maestro hace muchos años, traigo preparado, ¿verdad? Precisamente esto que quiero presentarles a ustedes a partir, ¿verdad?, de este texto que pues también lo pongo en sus manos. Dice así: el protocolo en este tipo de eventos en su inicio nos pide mostrar los consecuentes agradecimientos, así como los respectivos reconocimientos. Siendo así, quiero agradecerle al estimado maestro Juan Carlos Miranda la amable invitación que me hizo para venir a presentar este trabajo aquí en la UPN, junto con él al no menos estimado maestro Alberto Plano. Y de igual manera quiero expresar mi agradecimiento a la maestra Miriam Cepeda por acompañarnos en este evento. Y así también no puedo pasar por alto la presencia de algunos queridos amigos y algunos exalumnos. Al momento de hacer estas referencias, sigue presente en mi memoria todos y cada uno de los compañeros que estuvimos en la etapa que yo llamo de despegue de la UPN, allá por la lejana década de los 90, donde la maestra Miriam era una chicuela, cuando venía con su papá, el querido y bullanguero maestro José Rafael Cerquero. Todos esos momentos los guardo con enorme alegría, pero también con mucha nostalgia, porque configuramos un grupo sólido de profesores que le dimos ese empuje necesario que necesitaba la UPN. Entre otros, al inconfundible y siempre altisonante maestro Arturo Santana, próximo a jubilarse, junto al paciente y reconciliador maestro Agustín Cantú. A todos ellos mi más sincero agradecimiento, entre otras cosas porque me mostraron la ruta para entrar en el alma del magisterio mexicano. No es ninguna estridencia decir que este libro tiene una relación estrecha con las referencias que estoy haciendo. Mi paso por la UPN me permitió rearticular en muchos sentidos mi trabajo posterior. Un elemento en este elemento está en estrecha relación por un hecho muy concreto. La génesis de algunos de los trabajos fueron pensados, esbozados aquí en la UPN, en la fase previa a mi incorporación como profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía de la Autónoma de Querétaro. De esta etapa vienen los trabajos, algunos de los trabajos. Sobre este punto hay un asunto que no debemos obviar ni dejar de lado. Los trabajos, las investigaciones, los estudios no son cuestiones de ocasión, no son cosas de ocurrencia, son parte de un proceso de maduración en la conciencia del investigador, donde van tomando forma, contenido y expresión sólida, es decir, a través de sus escritos. Digo esto porque hay una inercia muy marcada en el gremio. Ante el prurito de entregar evidencias, el personal hace cosas indebidas y poco serias. Esto es, escribir al vapor lo que sea. En consecuencia, muchos de los trabajos son de muy, pero muy dudosa y cuestionable calidad académica, y si no me creen, vean lo que se entrega ante el Sistema Nacional de Investigadores. Este es un punto medular de este libro que venimos comentando, que fue reflexionado con tiempo y espacio. En esta dirección, permítanme hacerles la siguiente referencia, y que está en correspondencia con lo planteado. Hace algunas semanas, en la Facultad de Filosofía, presentamos un libro de 1100 páginas sobre la filosofía en México del siglo XX. Un trabajo monumental, faraónico, extenuante. Su autor, el doctor Gustavo Leiva, de la UAM Iztapalapa, y comentaba cómo se fue confeccionando el libro en cuestión. La primera referencia